Buenos días, mis amadas hermanas de Princesas de Fe. Hoy es jueves 16 de junio del 2022 y es ya nuestro quinto día de devocional. Quiero disculparme con cada una de ustedes, mi garganta está un poco mal, pero espero que no sea impedimento para poder entender el devocional del día de hoy. Hoy vamos a terminar con nuestro estudio del libro de Primera de Reyes en el capítulo 1 de los versículos 25 al 53. Pero antes de comenzar vamos a repetir nuestro versículo de memoria para esta semana. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Segunda de Samuel 23:3. El devocional de día de hoy lleva por título Él reinará y fue tomado del libro de Primera de Reyes, el capítulo 1 del versículo 35. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica y solo vamos a leer los versículos del 32 al 35 y conforme vamos desarrollando nuestra lección vamos a leer algunos versículos más. La palabra del Señor dice así: Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gión. Y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono. Y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más, porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias porque es una muestra de tu amor y misericordia hacia nosotras. Aun aunque no lo merezcamos, Señor, porque aún hay rebeldía y pecado en nuestros corazones, te pedimos que nos perdones. Gracias porque nos muestras cuál es tu voluntad y cuál es el camino por el que debemos andar. Abre nuestros oídos, danos entendimiento. Y en esta mañana te pido, Padre, ayuda a mi garganta. No permitas que esto sea un impedimento para que tu palabra pueda llegar a los corazones de mis hermanas. Dame la fuerza que necesito, la sabiduría que proviene de lo alto, y pon las palabras adecuadas en mi boca, Padre. Que todo sea para gloria y honra tuya. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Como les comentaba, mis hermanas, hoy vamos a terminar con el capítulo de Primera de Reyes y vamos a ver lo que está aconteciendo. Si recordamos el día de ayer, Adonías es quien se levanta y quiere ser el próximo rey, quiere estar ahora en lugar de David. Su padre ya está viejo y él se va a rebelar y va a conspirar para lograr cometer el deseo de su corazón. Pero también hemos visto que el profeta Natán y Betsabé se van a presentar ante el rey David para contar lo que está sucediendo, lo que está organizando este Adonías y mucha gente también que estaba con él. Pero en Primera de Crónicas, en el capítulo 22, en los versículos 9 y 10, la palabra del Señor dice así: He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y él edificará casa a mi nombre, y él será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre.
Dios ya había escogido a Salomón como rey y él había prometido que afirmaría su reino. Y a pesar de que Natán y Betsabé probablemente estaban preocupados, porque si Salomón no llegaba a ser rey, la vida de Betsabé y Salomón también corrían peligro. Pero David conocía cuál era la voluntad de Dios y para él era importante que su nuevo sucesor sea conforme a lo que Dios quería. Y David también tenía la certeza que con el tiempo Dios levantaría a un justo rey, el cual llegaría a ser Cristo Jesús. Si vamos al libro de Mateo, en la genealogía de David, nuestro Señor desciende de la casa de David, de la casa de Isaí. Y Dios cumplió su promesa también después de miles de años. En Jeremías 33:17, Jeremías 33:17, la palabra del Señor dice así: porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Esto ya estaba profetizando que en su tiempo vendría un rey justo que se sentaría en este trono. Hablaba de Cristo Jesús. Y en su sabiduría y en su gran misericordia, a pesar de las consecuencias del pecado de David, Dios va a escoger a Salomón y David va a buscar que Salomón sea proclamado el nuevo rey. En Salmo 135, en el versículo 6, la Biblia dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y es cierto, no vamos a poder hacer nada en contra de la voluntad del Señor. Ayer vimos que Joab y Abiatar escogieron un bando, escogieron de estar del lado equivocado. Quisieron apoyar a Adonías. Y recordamos, Adonías fue un hombre que se levantó en contra de la voluntad de Dios. Se exaltó a sí mismo y su corazón se llenó de orgullo. Él también es una figura de Satanás, alguien que quiso ser igual a Dios, semejante al Altísimo, dice la Biblia. Pero Dios va a establecer de manera legítima al único Rey y Señor. Para nosotras, en estos tiempos, el Señor nos hace una pregunta: ¿a quién escogeremos para que sea nuestro Rey y Señor? ¿Sea el único y verdadero Rey, nuestro Señor Jesucristo, o al Rey de este mundo? Tenemos que escoger un bando. Ya sabemos que Dios también está siempre del lado correcto, del lado bueno. Así como lo hizo Abraham en Génesis 14, de los versículos 21 al 23, cuando Abraham se encontraba en el Valle de los Reyes, él tuvo que escoger un rey. ¿A quién servir? Si al rey de Sodoma o al rey de Salem. Y él escogió al rey de Salem, al rey de paz. Así que vamos a ver cuatro etapas para la proclamación del legítimo rey, el rey que Dios mismo escogió. Si vamos de los versículos, vamos a ver la elección del legítimo rey. Si vamos de los versículos 28 al 31 de Primera de Reyes, capítulo 1, en el versículo 28 dice que el rey David, después de que se entera de todo lo que está planeando Adonías, va a llamar a Betsabé y le va a decir que Salomón va a ser quien reine en lugar de David. Así que en el versículo 29 vamos a ver, David va a pronunciar: y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Vamos a ver la gran misericordia que tuvo el Señor por David y por su casa, porque sabemos que fue un fracaso lo de David con Betsabé, pero Dios permitió que de esto pudiera salir algo bueno, y Dios mostró que fue redentor para cada generación. Dios es un Dios redentor para cada generación y mostró su misericordia
escogiendo a Salomón como nuevo rey. Pero Salomón no fue escogido por David, no fue escogido por su madre, por el profeta Natán, ni por el pueblo, ni por ningún sacerdote tampoco, y tampoco fue escogido por mérito propio. David sabía que su casa no era merecedora de esta gracia. Salomón fue escogido por Dios. En su sabiduría Dios lo escogió y él se sentaría después de David sobre Israel. No había otro que pudiera ocupar ese lugar. Adonías no lo iba a ocupar. De igual manera, Dios escogió a su Hijo Jesús para que Él viniera a este mundo y muriera en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, y así Él se convirtiera en el Rey de nuestras vidas. Fue elegido por el Padre. Si vamos a Lucas, al capítulo 1, Lucas capítulo 1, en los versículos 32 y 33 dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gracias a Dios, que no ve nuestros méritos propios, que no ve lo que nosotros somos o lo que nosotros creemos que somos. Solo por su misericordia y por su gracia estamos en el lugar donde estamos. Y en los versículos 47 y 48 nos va a decir que así como el pueblo se alegró de que de que Salomón sea el nuevo rey, David también se va a alegrar. Él ya estaba anciano y estaba en su cama, y en la última parte del versículo 47 dice: y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Betsabé estaba tranquila, el profeta Natán también, y David también, porque sabía que Dios era el que había escogido al legítimo rey. Pero otra de las etapas también es los preparativos para el legítimo rey. Si vamos de los versículos 32 al 38, en el versículo 32 nos dice que vamos a necesitar a los varones correctos. Ya sabemos que cuando Adonías se levantó, escogió también a Joab de Abiatar, pero estos lastimosamente no se pusieron en el lugar correcto, al contrario, apoyaron lo malo que había en el corazón de este hombre. Pero gracias a Dios, porque hay varones correctos que se ponen en la brecha y quieren hacer la voluntad del Señor. En el versículo 32 nos habla del sacerdote Sadoc, y este va a ser un representante de la presencia de Dios. También nos habla del profeta Natán. El profeta Natán conocía cuál era la voluntad del Señor, y él va a ser un representante de la palabra de Dios. Y también nos habla de Benaía, que era hijo de Joiada. Benaía era el capitán de la guardia de David también, y este va a representar el poder de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios y el poder de Dios. Pero no solo se necesitó de los varones correctos, sino también necesitaron el mensaje correcto. En el versículo 33, David va a dar ciertas especificaciones para preparar para que sea elegido el legítimo rey. Y en el versículo 33, David va a decir: y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón. Y montad a mi hijo Salomón en mi mula. En segunda de Samuel, en el capítulo 13, en el versículo 29, las mulas eran usadas para que los hijos del rey puedan montar a ellas. Pero había una cierta mula del estado cuyo uso era para alguien especial y ninguno sin pedir permiso podía hacerlo. El que desobedeciera estaba bajo pena de muerte.
Pero cuando David dio la orden de que Salomón vaya sobre esta mula, cuando esto fue concedido a Salomón, fue para mostrar la declaración pública de que esto era a favor, que estaba en su favor, para que él pueda ser elegido como el futuro rey. Así que, si recordamos también en Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 2, si vamos a Marcos, capítulo 11, en el capítulo 11, Marcos 11, versículo 2, la palabra del Señor dice así: y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y en el versículo 7 dice: y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Nuestro Señor también, cuando entró a Jerusalén, entró sobre un pollino. Dios escogió cada cosa detalladamente. Así que no solo tenían que haber los varones correctos, el mensaje correcto, sino que también tenía que haber el lugar correcto. En el versículo 33 dice que lo tenían que llevar a Gihón, y Gihón era una fuente o cisterna que se encontraba al oeste de Jerusalén, y este era un principal suministro de agua para toda la ciudad. Esto se encontraba detrás de un monte, probablemente para que Adonías no pueda ver lo que estaba sucediendo. Pero nuestro Señor, cuando se manifestó en este mundo, Él lo hizo sin temor, y para decir que Dios era quien lo había enviado como único Rey y Señor. Si vamos a Juan 7, de los versículos 37 y 38, dice: en su último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él se estaba proclamando el Rey, y que en él que solo en él había salvación. Pero cuando vemos los preparativos para el legítimo rey, también vamos a ver ahora otra de las etapas, la proclamación del legítimo rey. Si vamos al versículo 33, ahora de los versículos 39 al 40, para la proclamación del legítimo rey se va a necesitar la unción. En el versículo 39 dice: y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Salomón fue ungido con aceite, y este aceite solo servía para ungir a los reyes. En Éxodo 30, en el versículo 25, nos dicen que este aceite era sagrado y era solo para ese uso. Pero sabemos que Cristo también fue el ungido de Dios. En Hechos 10:38, la Biblia dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Cristo era el ungido de Dios. Pero no solo necesitaba de la unción este legítimo rey, sino también se necesitaba tocar la trompeta. En el versículo 39 dice: y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Tocaron la trompeta para anunciar que ahora había un nuevo rey, que Salomón había sido proclamado como el nuevo rey. Y en Mateo capítulo 3, en el versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz de Dios también anunciaba al futuro rey, al único legítimo rey que reinaría por los siglos de los siglos. Y en el versículo 40 vamos a ver cuál fue la respuesta del pueblo. Dice, después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. El pueblo estaba contento también con esta elección. Y la respuesta de todo creyente que tiene a Cristo como único rey y rey verdadero es darle la gloria, porque no es solo un rey, es un rey que vive y que va a vivir por los siglos de los siglos. En Job 19:25, Job va a decir, yo sé que mi Redentor vive. Pero también otra etapa para la proclamación del legítimo rey es la justicia del legítimo rey. Si vamos de los versículos 41 al 53, en el versículo 41, Adonías va a escuchar el ruido y toda la gente también que se encontraba con él. Aunque él no sabía qué estaba aconteciendo, en el versículo 43, él se va a enterar que Salomón ha sido elegido como el nuevo rey. Y Jonatán que va ante Adonías y le cuenta todo lo que está sucediendo, le va a dar las especificaciones de lo que había sucedido, que había sido ungido por el profeta Natán, en qué lugar, que también estaba el sacerdote Sadoc y también estaba Benaía. En el versículo 49, cuando estos escucharon lo que había acontecido a Adonías y todos los que se encontraban con él, la Biblia dice que se estremecieron, es decir, que tuvieron temor, porque lo que ellos estaban haciendo no era lo correcto. Esto estaba en contra de la voluntad del Señor y probablemente ellos no estaban esperando que esto aconteciera. Pero Salomón fue elegido rey con la aceptación del rey y también del rey David y del pueblo. Así que Adonías trataba de buscar una solución porque él sabía que era culpable. En el versículo 50 dice, mas Adonías, temiendo la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. En los cuernos del altar van a ser un símbolo de gracia y salvación para el pecador. En Éxodo 21, en el capítulo 21, en el versículo 34 nos dice eso. Pero no era para los traidores, ni homicidas, ni para los que habían cometido transgresiones premeditadamente. Adonías era culpable de rebelión, y él había sido condenado por sí mismo, y merecía pagar por su pecado de rebeldía. Así que en el versículo 51, cuando Salomón se entera de lo que está haciendo ahora Adonías, vamos a ver qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su manera de actuar. En el versículo 52 dice, y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. De esta manera, este nuevo rey elegido va a aplicar la misericordia y la verdad. Él dice, si él hace el bien, va a sobrevivir, pero si hace el mal, de cierto, morirá. La misericordia, en su misericordia David va a perdonar la vida de Adonías a pesar de su traición y también de la transgresión a la ley y le va a dar una nueva oportunidad. En Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres
se apartan del mal. Este fue el actuar de Salomón frente a Adonías, con misericordia y verdad. Pero más adelante, el día de mañana, vamos a ver que este Adonías aún no estaba arrepentido y en su corazón aún quería ser el nuevo rey, estar en el lugar de Salomón. Mis hermanas, hemos hablado de un hombre que fue elegido legítimamente por el Señor. Fue escogido por Dios, porque Dios quiso así, y en su perfecta voluntad, Él lo puso en el lugar de David. Hubieron hombres que lo apoyaron porque sabía que esto era lo correcto. Escogieron el bando correcto. Y nosotras también debemos buscar el bando correcto. Debemos buscar hacer la voluntad del Señor y estar de parte de la voluntad del Señor y lo que es agradable para Él y ante sus ojos también. Nuestro legítimo Rey, el único Rey verdadero, Cristo Jesús, el que mora en nuestros corazones y que gobierna con toda autoridad, lo va a hacer también con misericordia y verdad. Si Dios, en su gran misericordia, nos da un día más de vida, no es para que sigamos pecando, es para que nos arrepintamos y nos alejemos verdaderamente de ese pecado, le demos la espalda y digamos no más. Dios es un Dios justo, es un Dios misericordioso. Así que escojamos el lado correcto. Sirvamos al único Dios verdadero, no al rey de este mundo, porque sí, Él tendrá su fin. Vivamos, que nuestras vidas muestren que nosotras somos hijas del único rey verdadero, del único legítimo rey. Gracias, mis hermanas. Este ha sido el devocional del día de hoy. Espero que sea de bendición para cada una de ustedes. Nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite.